Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de Jesús nuestro Salvador, y que en esa fe esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, una cordial bienvenida extendemos a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando el plan de salvación por fe y gracia según el nuevo pacto, la promesa de Dios de salvar al hombre completamente del pecado a una vida de santidad. Ese es el mensaje central de la Biblia. Ese es el mensaje que el Antiguo y el Nuevo Testamento presentan como base, como fundamento de toda la Biblia. Para este tiempo del fin, este mensaje de salvación se presentó con el título o con el nombre de El último mensaje de misericordia para el mundo. El precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia de Cristo por fe y gracia, que se manifestará en una vida de santidad, en una vida de justicia, en una vida de obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios. Una vida de completo gozo, paz y alegría, lleno del amor de Dios y con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Esta justicia llevará a los creyentes llenos del amor de Dios a predicar este mensaje de salvación con poder en el carácter de Cristo, que es la gloria de Dios que llenará este mundo como las aguas cubren el mar, o como la luz del sol que ilumina todo el mundo. Este mensaje en los verdaderos mensajeros de Dios será, dice, como fuego en el rastrojo. Un mensaje que el mundo está esperando, porque así como en los tiempos antiguos, el mensaje de salvación, el Evangelio, ha sido mal comprendido y ha sido mal enseñado, y por lo mismo no ha dado los frutos, no ha dado los resultados. El mundo religioso, los cristianos profesos, seguimos todavía viviendo una vida imperfecta. Seguimos con un carácter imperfecto y obras imperfectas. Y seguimos todavía predicando el Evangelio a medias, fracasando. Pero el verdadero Evangelio es poder de Dios que lleva a una vida llena del amor de Dios, a una vida con el carácter de Cristo, a una vida de éxito, a una vida de victoria sobre el pecado, a una vida de una obediencia
que debe salir del corazón como algo natural. Ese es el Evangelio de salvación que estamos estudiando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 510 de esta serie de salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo, sin obras de la ley que el hombre pueda realizar, para que la gloria no sea al hombre, sino la gloria sea a Cristo, que debe obrar la salvación completa desde el principio, desde el llamamiento hasta el nuevo nacimiento y hasta la santificación y glorificación. Todo el proceso de salvación es obra de Cristo por su Espíritu Santo en el creyente. La promesa de Dios es conceder esa salvación completa por fe y gracia como un don, como un regalo, como es el mayor milagro que Dios quiere hacer en los creyentes, realizar una salvación completa del pecado, tanto del cuerpo físico, de la mente y del espíritu. Entonces ahora vamos a continuar estudiando cómo este mensaje de salvación por fe y gracia fue presentado hace 134 años, en 1888. ¿Y por qué necesitamos estudiar la historia? Por la sencilla razón de que este mensaje fue rechazado. Y ese rechazo ha venido año tras año hasta nuestros días. Entonces, por eso, ese mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo en este tiempo debe ser recuperado. Dios quiere dar una nueva oportunidad al mundo religioso, especialmente al adventismo, porque el adventismo rechazó este mensaje, pero ahora Dios quiere dar una segunda y quién sabe la última oportunidad. Estamos ingresando a la 11ª hora, a la última hora de vida que Dios tiene para este mundo. El tiempo de gracia debe terminar muy pronto. La última hora debe terminarse muy pronto. Entonces urge la necesidad de dedicar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras energías, nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu, a recuperar este mensaje. Es el mensaje de justificación por la fe, es la mina abandonada por el pueblo adventista de 1888. Y hoy debe ser redescubierto esta mina y debe ser invitado todo el mundo a beneficiarse de esta mina de la justicia por la fe. Hasta aquí hemos venido estudiando cómo la mensajera del Señor, Helena Hardon de White, estaba presentando este mensaje que estamos estudiando en 1888. Ella registró todo
el contenido de este mensaje de salvación en el libro Materiales de Elena White de 1888, 4 volúmenes, total más de 1800 páginas. Y en este tiempo estamos investigando, estamos analizando y estamos aprendiendo de la historia. En el estudio anterior quedamos en que la salvación es condicional. Todas las promesas de Dios son condicionales. Y en este caso, el pacto de Dios, el pacto es la promesa de Dios de salvar al hombre, pero esa promesa de darles la salvación es condicional. Tanto la justificación, la santificación son condicionales. Hay condiciones, dijo la mensajera del Señor en 1888, lo cual hemos leído en los estudios anteriores. Y ahora vamos a entrar a los detalles, cómo la mensajera del Señor estaba presentando detalladamente las condiciones. Y ahora vamos a hacer una diferencia. Hay una diferencia entre las condiciones para la salvación o justificación por la fe. Para recibir gratuitamente, como un don, como un regalo, como el mayor milagro, la salvación y la justificación por la fe, hay condiciones. Y lo cual comenzaremos a estudiar detalladamente, tal como la mensajera del Señor estaba presentando en 1888, para que el mensaje de justificación fuera aceptado y para que la salvación sea recibida y sea experimentada. Y una vez experimentado, llevado a la práctica, a la vivencia, el creyente pueda con esa justicia de Cristo pueda dar el fuerte pregón, pueda iluminar el mundo con la gloria de Dios. Ese es el objetivo de la justificación por la fe. Pero la justificación por la fe no es una teoría, es vivencia, es experiencia. Pero necesitamos conocer todas las condiciones. Es condicional. Pero muchos confunden esa salvación por fe y gracia con las condiciones para vivir la vida cristiana y para condiciones para entrar al cielo. Son totalmente diferentes las condiciones. No podemos mezclar, no podemos confundir. Tenemos que diferenciar claramente. Repito, las condiciones para entrar al cielo, las condiciones para vivir la salvación, vivir la vida cristiana, para predicar el Evangelio, son totalmente diferentes para recibir la salvación y la justificación por fe y gracia. Entonces, en resumen, primero veamos, para no confundirnos,
las condiciones para entrar al cielo y para vivir la vida cristiana. Materiales de Elena White, página 72. Allí encontramos el siguiente escrito, que dice así: nada de lo que ocurra o que venga a ocurrir necesita excitar en nosotros temerosas aprensiones, porque Dios, el gran Maestro, se ha encargado de su propia obra. Y si el hombre no interfiere, sino que deja la obra al control del mismo Dios, Él va a hacer esta obra muy bien. Así que la vida cristiana, ocuparse en la salvación, vivir la salvación en este mundo, experimentar la salvación, es obra de Dios en el hombre, siempre en cuando que el hombre no interfiera, siempre en cuando que el creyente no dificulte, sino esté dispuesto y se ponga como el barro en las manos del alfarero divino, del alfarero que es Cristo. Si el creyente no se resiste, si el creyente no actúa confiando en sí mismo en la vida cristiana, entonces Dios va a cumplir su promesa de santificar al creyente cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que la mensajera del Señor estaba queriendo decir. Ahora dice, Cristo quiere que usted, que ministra en las cosas sagradas, sea santo, así como Él es santo. ¿Cuál es la condición entonces para vivir la vida cristiana, para ser cristiano en experiencia, para ministrar las cosas de Dios, para predicar el Evangelio? ¿Cuál es la condición? Ser santo como Él es santo. Pero, ¿quién es el que da esa santidad? ¿Quién es el que produce esa vida santa? Y el que mantiene en esa vida santa. Y el que no deja que caiga de esa vida santa, no caiga en pecado. ¿Quién hace esa obra? ¿Quién es responsable de esa obra? Cristo, por su Espíritu Santo morando en el creyente. Pero siempre en cuando que el creyente, por una fe verdadera, se mantenga en Cristo, para que no se separe de Cristo, para que no haga su voluntad, sino siempre la voluntad de Dios. Así entonces, la condición para vivir la vida cristiana y predicar el Evangelio es santidad. No se olviden que su poder está en Dios. Estén seguros que si Dios los ha llamado para que se le abran su palabra al pueblo, Él los ha llamado a la pureza y a la piedad, al amor, en otras palabras. La predicación debe hacerse como en pureza, en santidad, en amor. Esa es la verdadera vida cristiana. Eso es lo que el mundo religioso no tiene. Los profesos cristianos tampoco no tienen. El adventismo tampoco, que se ha
dividido, que se ha desglosado, que se ha partido en miles y miles de iglesias, ministerios, grupos, aunque todavía una parte de la corporación continúa, pero todos no tienen esa pureza, esa rectitud, ese amor, esa santidad, que es obra de Cristo en el creyente. ¿Por qué no se tiene? Porque no se ha comprendido y se ha rechazado el último mensaje de misericordia al mundo, que es Cristo nuestra justicia. Aceptar a Cristo como nuestra justicia, aceptar a Cristo como la santidad, aceptar a Cristo como la rectitud, aceptar a Cristo como el amor, aceptar a Cristo como la obediencia, aceptar a Cristo como la luz verdadera para iluminar el mundo, para ya no vivir en tinieblas, aceptar a Cristo como la paz, como el gozo, la alegría. Salmos 23:1 dice: el que tiene a Cristo tiene todo, nada me faltará, Jehová es mi pastor. O Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo que la ley dice, todo lo que la Biblia dice, pide, manda, y todo lo que los testimonios aconsejan, enseñan, todo es posible si uno tiene a Cristo en vivencia, en experiencia, Cristo nuestra justicia. Esa es la condición. Ahora veamos Camino a Cristo, página 62. ¿Por qué solamente los verdaderos cristianos entrarán al cielo? La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia, un carácter perfecto. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. En el estudio anterior hemos leído en materiales de Elena White que decía la mensaje del Señor: la misericordia invita gratuitamente a la salvación, a dejar la vida de pecado, a recibir una vida nueva. Es un don, es un regalo gratuito. Pero la justicia, dice, estará en la puerta del cielo. ¿Y qué pide la justicia? Carácter perfecto. La justicia dirá: si no tienes carácter perfecto, no entras al cielo. No puedes tener vida eterna, vivir eternamente. Y también hemos leído allí mismo, y está registrado en Mensajes Selectos, tomo 1, 426, o el libro Maravillosa Gracia de Dios 177, que dice: el hombre no puede ser salvado sin obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer. Porque lo que el hombre hace está contaminado de egoísmo, pero lo que Cristo obra en el creyente son obras rectas, puras, santas. El cristiano debe vivir en obediencia, esa es la condición. Y al cielo, dice, nadie entra sin obediencia, la condición. Pero estas condiciones de obediencia, de vida santa, de perfección, no son las condiciones para recibir la salvación, no son las condiciones para
nacer a la vida nueva, no son las condiciones para la conversión. Es totalmente diferente. Porque estas condiciones de vida santa, perfecta obediencia, obras de Dios, santidad, rectitud, pureza, carácter perfecto, el hombre no puede cumplir esas condiciones. El hombre pecador, el hombre carnal, el hombre con corazón egoísta, no puede llenar esas condiciones, esos requisitos. Primero, el creyente, el pecador, el hombre carnal, primero necesita conversión, nuevo nacimiento, aceptar a Cristo, aceptar la justicia de Cristo. Entonces, si uno acepta a Cristo como su Salvador personal y nace a vida nueva y empieza la carrera cristiana, ahora sí, Cristo va a obrar y llenar esas condiciones. Primero, Cristo va a garantizar con su vida perfecta y Cristo mismo va a hacer realidad en la vida cristiana, en la vida espiritual. Es obra de Dios en el hombre, en el creyente. Esas condiciones, el mundo religioso, los líderes, los maestros de la religión, los predicadores, evangelistas, pastores, misioneros, se han confundido y enseñan mal. A un creyente que recién viene al conocimiento del Evangelio y quiere la salvación, quiere recibir el nuevo nacimiento, la conversión, a ellos le cargan estas condiciones, a ellos imponen estas condiciones. ¿Y cómo lo hacen? A todo creyente que recién venido le dicen, tienes que obedecer, tienes que cumplir, tienes que aprender, tienes que ser santo, tienes que ser perfecto. Y nunca el cristiano llega a ser perfecto, nunca llega a hacer las obras de Dios, nunca llega a predicar el Evangelio como Cristo y como los apóstoles y como la iglesia primitiva. Solamente a medias, de vez en cuando predican. Y solamente son rectos, puros en la iglesia, en las reuniones. Y el predicador es santo, recto cuando predica, pero cuando deja la predicación o cuando los creyentes salen de la iglesia, vuelven a su casa, a su trabajo, siguen siendo imperfectos, siguen viviendo sin paz, sin gozo, sin amor, porque pervertieron el Evangelio, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Necesitamos comprender claramente el Evangelio, empezar correctamente. Necesitamos el fundamento, la base. Jesús dijo claramente, si ustedes edifican su vida, su casa, es decir, su vida religiosa, su vida cristiana, en la arena, entonces van a fracasar, va a caer vuestra vida espiritual, vuestra vida cristiana, porque estamos en un mundo de tempestades, de violencia, de enemistades, de toda clase de males, males físicos, males mentales, males espirituales. No va a permanecer, dijo Jesús.
caerá. Pero si ustedes edifican, dijo, sobre la roca, sobre aquella piedra que desecharon los edificadores, Cristo nuestra justicia, si ustedes reciben la salvación por fe y gracia gratuitamente, sin obras de la ley, entonces la siguiente etapa de la salvación, que es la justicia impartida, será firme, será seguro, éxito, firmeza, seguridad, perfección, santidad. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, ahora vamos a dejar estas condiciones que hemos mencionado de la vida cristiana, de predicar el Evangelio y de entrar al cielo, de vivir eternamente. Pero ahora vamos a ir a la base, al fundamento, al eje, podemos decir, a lo básico, al primer paso del Evangelio, de la salvación. Condiciones para la salvación o justificación por la fe. Las condiciones para la salvación gratuita y la justificación por la fe son sencillas. Dios no pide santidad, Dios no pide perfección, Dios no pide vida santa, Dios no pide obediencia, Dios no pide que prediquemos el Evangelio para recibir la salvación, para ser justificado, no. Eso viene después. Primero es la fe. O en todo caso vamos a leer, para no confundirnos. Escrito está. Maravillosa gracia de Dios, página 225. Muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo. Muchos quieren salvación, quieren ir al cielo. Muchos quieren a Cristo, aceptar a Cristo, entregarse a Cristo. Pero sin embargo, rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas. Entonces hay condiciones para recibir a Cristo, para aceptar a Cristo. Hay condiciones para la justificación por la fe. Hay condiciones para la salvación. Hay condiciones para la conversión, el nuevo nacimiento. ¿Cómo son? Son únicas. La renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición exige un sacrificio ante el cual vacilan muchos, se estremecen y retroceden. Entonces, eso es lo que ahora vamos a detallar. Cómo la mensajera del Señor estaba presentando esas condiciones al pueblo adventista para que acepten a Cristo nuestra justicia, para que acepten recibir el carácter de Cristo, conversión, nuevo nacimiento, lo cual no tenía el pueblo adventista, lo cual no tienen los evangélicos, los protestantes y católicos en forma general, a excepción que algunos creyentes sinceros es posible que tengan. Y si lo tienen, deben estar viviendo una vida cristiana santa, perfecta en Cristo. Una vida cristiana llena de buenas obras, obras de Dios en el hombre. Pero no es santidad en carne humana, no estamos hablando de eso. Tampoco no estamos hablando de que la carne humana ya está salvo, no. Es santidad, perfección, obediencia en Cristo, que ya hemos mencionado. Pero ahora estamos condiciones para
la justificación. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 146. Vamos a ahondar un poquito más, vamos a ampliar un poquito más estas condiciones diferentes de la anterior. Pero requiere de nosotros que le entreguemos completamente nuestras facultades. La mente, el corazón, el ser entero deben serle dados o no llegaremos a ser verdaderos cristianos. Entonces, lo que necesitamos saber primero es las condiciones para llegar a ser verdaderos cristianos. O dicho de otra manera, las condiciones para empezar la vida cristiana. ¿Cuáles son? Entrega completa. Por eso los predicadores generalmente suelen presentar llamados al final de las prédicas. Dice, hermanos, dice, todos los que escucharon el mensaje, el evangelio, la invitación, pasen adelante, dice, para entregarse a Cristo. Y vamos a orar por ellos y les vamos a entregar a Cristo. Pero el gran problema es, o la gran deficiencia, el gran error que cometen es que no detallan esas condiciones para la entrega. Y esas entregas no producen ningún resultado. Es un engaño, es una falacia. Son pasajeras. Los creyentes salen de esa reunión, siguen lo mismo, no empezaron la vida cristiana verdadera y nunca viven una vida religiosa conforme la Biblia presenta Antiguo y Nuevo Testamento. Conforme los predicadores ofrecieron, no hay resultados, no hay frutos. ¿Por qué? Porque descuidaron, pasaron por alto. ¿Qué implica esa entrega? Dice, entrega de nuestras facultades, de la mente, del corazón, el ser entero. En la Biblia podemos encontrar en Lucas 9:23, Lucas 14:33, San Mateo 11:28 al 30, allí están. O sea, el creyente necesita entregar sus facultades. ¿Cuáles son sus facultades? Las facultades superiores. La mente, la voluntad, la razón, el juicio, la imaginación, la conciencia. Esas son las facultades. Principal, la voluntad. Y la mente entera. El corazón entero. Cuando la Biblia dice corazón, se refiere a la vida entera. Porque Salomón en Proverbios 4:23, ¿qué dice? Del corazón mana la vida. El corazón es la fuente de la vida, el que genera la vida. Entrega de la vida entero, completo. Entrega de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestra preparación. Entrega de nuestros bienes, riquezas, todo. Entregar a Cristo, poner sobre el altar. Sigamos, deseado de todas las gentes, 297. Pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso, angustiado, porque temen confiarse a Dios. No se entregan completamente a Él,
porque rehuyen las consecuencias que una entrega tal puede significar. A menos que se rindan así a Cristo, no podrán hallar nunca paz. No hay vida cristiana. No quieren entregarse completamente así, dice, porque rehuyen las consecuencias de una entrega tal que pueda significar. Si entregamos realmente comprendiendo todo lo que implica esa entrega, vamos a tener que vivir una vida como los discípulos. Los discípulos, cuando se aceptaron el llamamiento y se entregaron, tuvieron que renunciar todo, tuvieron que dejar todo, porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo, los hizo dejar todo. El pueblo de Israel tuvo que dejar Egipto y todo lo que tenían, y consagrarse totalmente para vivir para Dios, ya no para el yo. Cada día con Dios, 241. Recuerde que Dios puede emplear a todos sus hijos si están dispuestos a entregarse a Él. Dios solamente los puede emplear, o los puede tallar, los puede pulir, los puede formar, los puede crear de nuevo, o los puede formar como el alfarero si están dispuestos a entregarse a Él completamente, dice, 100% de entrega. Mensajes Selectos, tomo 1, página 429. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación. Ahí está. Así que hay condiciones para recibir la justificación, para recibir la salvación, para recibir una vida nueva. Condiciones para empezar la vida cristiana correctamente. Es la misma cosa. Empezar vida cristiana, empezar la vida religiosa, ser justificado, nacer de nuevo. Para todo eso es la misma cosa, las condiciones. Entrega completa, total, de todo lo que uno es y de todo lo que uno tiene. Vamos a mencionar como un ejemplo, porque la Biblia presenta ejemplos, experiencias, vivencias. Porque así, con la teoría, con el escrito, con la letra, es un poco difícil comprender. Por eso no hay verdadero cristianismo, no se vive como los discípulos y como la iglesia primitiva, ni como los reformadores y los valdenses de la Edad Media, ni como los patriarcas y ni como los profetas. No se puede vivir por falta de comprensión. El ser humano carnal, con su mente carnal, entiende mal, interpreta mal, predica mal, enseña mal, se equivoca. Por eso la Biblia, todos los 64 libros de la Biblia son experiencias, historias, vivencias. Y solamente el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia es una revelación directa de Dios. Ahí está. Entonces, vamos a mencionar dos ejemplos. Nicodemo, un religioso impecable. Y Pablo también puede ser Saulo, pero ya hemos hablado de Saulo. Nicodemo, un religioso como nosotros, podemos decir.
y luego vamos a hablar de Jacob. 2 ejemplos acerca de las condiciones de la entrega. Como hemos dicho, ese es el talón de Aquiles, dicen muchos. Esa es la falencia, la debilidad de los predicadores, de los mensajeros, de los pastores, misioneros, que predican la letra, la teoría del Evangelio y no llegan a una verdadera entrega, a una verdadera aceptación de Cristo, a una verdadera aceptación de la salvación, y nunca se empieza una vida cristiana real, verdadera, efectiva, gloriosa, y no hay una verdadera religión. Por eso las religiones se desprestigiaron, están en decadencia. Cristianismo en decadencia, adventismo en decadencia. Vamos a ver de Nicodemo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 154. Está también el libro Educación Cristiana 396. Dice así: cuando Nicodemo, un gran maestro de Israel, fue a Jesús, el maestro le expuso las condiciones de la vida divina, enseñándole el alfabeto mismo de la conversión. Pero Nicodemo preguntó: ¿cómo puede ser esto, Señor? Y Jesús le dijo: tú eres un maestro del pueblo de Israel. Respondió Jesús: ¿y no entiendes esto? San Juan 3, 9 y 10. Ahí está. Jesús, ¿qué es lo que le ha expuesto, le ha explicado detalladamente, minuciosamente? Las condiciones de la vida divina, de la vida cristiana. Porque Nicodemo, siendo un maestro de Israel, dirigente, no había entendido y no había cumplido esas condiciones, esos requisitos, y por lo tanto no tenía una verdadera vida cristiana, no tenía una verdadera vida religiosa, y no tenía la salvación, y no tenía nada. Era como un maestro del mundo, nada más. Jesús le enseñó, dice, el alfabeto mismo de la conversión. Para la conversión hay requisitos como el alfabeto. Cada uno puede encontrar en toda la Biblia esos requisitos, esas condiciones que son como el alfabeto. Para los que hablamos la lengua español o castellano, ¿cómo es el alfabeto? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? ¿Son cuántas letras? 28 letras, si no me equivoco. Entonces, nosotros necesitamos encontrar 28 condiciones. Pero la mensajera del Señor presentó en 1888 por lo menos 12 condiciones básicas para la conversión, para la justificación, para el nuevo nacimiento, para ser verdadero cristiano, para ser verdadero adventista, para ser verdadero protestante, para ser verdadero evangélico y para ser un verdadero hijo de Dios. Pero Nicodemo dijo: ¿cómo puede ser eso? No entiendo, no entendía. Comenzó a estudiar de nuevo, dice las Escrituras,
hasta que cuando vio a Jesús levantado allí en la cruz en el monte Gólgota o monte de las calaveras, comprendió Nicodemo los requisitos y aceptó a Cristo y su vida cambió totalmente, hizo un giro de total en su vida. Esta pregunta podría dirigirse a muchos de los que ahora ocupan el puesto de profesores, de maestros, evangelistas, pastores, misioneros, predicadores, líderes, dice. Mas han descuidado la preparación esencial que los habilita para dicha tarea. Si las palabras de Cristo fueran recibidas en el alma, habría una percepción mucho más elevada y un conocimiento espiritual mucho más profundo de lo que constituye un discípulo de Jesús, un sincero seguidor de Cristo y un educador, maestro, pastor, evangelista que Cristo pueda aprobar. Hay condiciones, hay requisitos. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 129, dice de Nicodemo: morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo. Aceptar a Cristo entonces es aceptar a vivir con Cristo y aceptar a vivir en el carácter de Cristo, de modo que los intereses de Él se identifiquen con los tuyos. Entonces el cristiano ha de identificarse con los intereses de Cristo. ¿Cuáles serán los intereses de Cristo? Predicar el Evangelio, enseñar, explicar la vida cristiana y sanar a los enfermos. Ese era el trabajo de Cristo, el interés de Cristo. Cuando su madre le preguntó a Jesús cuando tenía 12 años y estuvo 3 días en Jerusalén, y su madre le dijo: ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué te has quedado? ¿Qué le dijo? ¿No sabíais que debo estar en los negocios, en los trabajos de mi Padre que me engendró? El Espíritu Santo le dijo. ¿Y cuál era el trabajo? Enseñar. 3 días, dice, estaba enseñando ¿a quién? Estaba enseñando a los sacerdotes, a los maestros de Israel en Jerusalén. Ese es el resultado, el fruto. Aceptar a Cristo es estar dispuestos a ser maestro de los maestros. Sigamos leyendo. Estas son las condiciones del discipulado. A menos que la cumplas, nunca podrás hallar descanso, nunca podrás ser cristiano ni adventista. El descanso está en Cristo, no puede existir lejos de Cristo. Ahora veamos, Nicodemo comprendió eso, y Nicodemo, ¿qué hizo? Dice, después que aceptó a Cristo, verdaderamente entregó su vida, se unió a la iglesia primitiva, a esa iglesia naciente que Cristo fundó, que Cristo estableció en base a 11 discípulos, porque uno se perdió. Nicodemo se unió a ellos, su vida entera, su familia, todos, dice, ahora vivían con la iglesia primitiva. Quedó atrás eso de ser maestro de Israel, quedó atrás ser miembro del Sanedrín, quedó atrás eso de recibir
beneficios de ser dirigente, trabajar allí como dirigente del pueblo judío. Y todos sus bienes, sus pertenencias, sus talentos, su tiempo, todo lo dedicó para poder desarrollar la iglesia primitiva iniciante. Cumplió las condiciones del discipulado y vivió feliz, y podremos encontrarlo en el cielo si nosotros también cumplimos esas condiciones y vivimos con Cristo en este mundo, identificado con sus intereses, con el trabajo de Cristo. Bien, ahora veamos de Jacob. Cada día con Dios, del 16 de octubre, dice: ¿Quién de entre nosotros se ha vaciado del orgullo y la estima propia? ¿Quién de entre nosotros es en realidad tan fervoroso como Jacob, que luchó con el ángel con toda la energía de su ser? Jacob combatió con todas sus fuerzas, porque suponía que estaba luchando con un impío adversario. Discurso Maestro de Jesucristo 121. Por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Así que, ¿cómo es la entrega que hizo Jacob? Se vació del orgullo y la estima propia. Entregó el yo por medio de la fe imperturbable. En vano había vivido hasta ahí con sus propias fuerzas. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 100. La experiencia de Jacob contiene varias lecciones valiosas para nosotros. Dios le enseñó que con su propia fuerza nunca lograría la victoria y que tenía que luchar con Dios para alcanzar la fuerza de lo alto. Así que aquella noche que luchó Jacob con el ángel, allí Jacob se entregó totalmente. Hasta ahí había vivido la vida religiosa con su propia fuerza y en parte confiando en Dios. Pero ahora sí comprendió una entrega completa. Joya de los Testimonios, tomo 1, 535. Hay hombres que no están siquiera convertidos a medias, dijo la mensajera del Señor, que confían en sí mismos y se creen suficientes por su carácter y predican la verdad a otros. Ni siquiera están convertidos a medias. Con confianza propia y con su carácter humano, dice, predican la verdad a otros. Pero Dios no obra con ellos, porque no son santos en su corazón ni en su vida. Ahí está, claramente. Pero Dios no obra con ellos. Con todos los profesos cristianos, religiosos, adventistas profesos, no interesa qué nombre tengan. Si no viven una vida santa en Cristo, en nueva vida espiritual, y no tienen corazón nuevo, dice, ni una vida nueva, Dios no obra con ellos, porque no han cumplido el alfabeto, las condiciones, los requisitos para aceptar a Cristo, para aceptar la salvación gratuita y para nacer a vida nueva y para ser justificado por la fe. No andan humildemente con Dios,
debemos tener un ministerio consagrado y entonces veremos luz de Dios y su poder favorecerá todos nuestros esfuerzos. No es entonces como se entiende mal y dice hay que esforzarse con todas nuestras fuerzas, lógico, humanas, ¿no? Con toda nuestra preparación, habilidad, dice, y Dios nos va a ayudar. Lo que no podemos, Dios nos va a ayudar, dice. Algo así presentan los mensajeros, modernos predicadores. Pero Dios no obra con ellos. El predicador tiene que tener carácter perfecto de Cristo. Tiene que experimentar, tiene que vivir en la vida de Cristo. Cristo tiene que vivir en él. El amor de Dios tiene que brotar de su corazón. Sus palabras tienen que estar llenos del amor de Dios. Eso indica de que han sido justificados por la fe, están viviendo en la salvación, ocupados en vuestra salvación, están buscando ya el reino de Dios, la salvación de sí mismos y de los demás. Patriarcas y Profetas 199 al 201. Está en Maravillosa Gracia de Dios 270 y 279, para terminar. La historia de Jacob es una promesa de Dios. No desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que sólo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Y a nosotros nos ha tocado vivir en estos últimos días. Cuando los peligros los rodeen y la desesperación se apodere de su alma. Realmente en estas pandemias, en estas crisis, que los poderes de este mundo están imponiendo leyes de privar la libertad, nos están llevando a la desesperación a muchos. Deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desamparada indignidad debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. Una entrega completa, llenando los requisitos, las condiciones. ¿Quién de los cristianos hoy nos puede enseñar 28 condiciones, requisitos para ser justificado, como Jesús le enseñó a Nicodemo? Pero nosotros, por la gracia de Dios, vamos a aprender de la mensaje del Señor que estaba presentando 12 requisitos. Así como anteriormente hemos estudiado 12 requisitos para la salvación, para la justificación, pero ahora nos vamos a ceñir expresamente, solamente como la mensajera del Señor estaba presentando en 1888 los requisitos. En el próximo estudio comenzaremos con esos requisitos. Mensajes Selectos, tomo 1, 456 y Obreros Evangélicos 179 dice: muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos en la obra de la salvación. Necesitan una clara explicación de los pasos requeridos en la conversión y para la justificación por la fe y para empezar una vida cristiana verdadera. Que Dios pueda bendecirnos todavía y darnos el tiempo oportuno para poder conocer estos requisitos del mensaje de la justificación por la fe. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra amable atención.
Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor.